Bueno, no los tengo en pantalla ustedes, así que cualquier cosa, no puedo seguir el chat, pero desactiven sus micrófonos y me preguntan o me interrumpen si quieren consultarme algo. Eh, la clase que vamos a ver hoy entonces tiene que ver con lo que es la seguridad en el uso de las vacunas, pero los vamos a enfocar desde otro punto de vista o con una mirada un poco más amplia de cuando ustedes habían visto los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, o sea, los ESAVI, en la cursada de farmacología. ¿Por qué? Porque hubo una serie de cambios que sucedieron posterior a la pandemia de la COVID-19, entonces también hubo una serie de cambios. Es como que se focalizó más en el tema del estudio, de la investigación acerca de los eventos supuestamente atribuidos a las vacunas, y otro término que se llaman los EVADIES, que son eventos adversos de interés general, de interés especial, que ahora los vamos a mencionar y vamos a tratar de manera en particular. Las vacunas en general, desde su introducción, ustedes saben que ha tenido gran impacto para la salud pública. ¿Por qué? Porque en realidad permitió prevenir algún tipo del contagio de algunas enfermedades, y a su vez fue tan el impacto que se lo compara con la potabilización del agua. Es un hito muy importante para la salud pública. En general, las vacunas que se utilizan se consideran seguras y efectivas, y a su vez también son de calidad, porque en el proceso de producción de la vacuna, lleva más o menos el mismo tiempo que cuando uno evalúa un nuevo fármaco, o debiera llevar el mismo tiempo, lleva mucho tiempo. Generalmente la agencia reguladora, en este caso la ANMAT o la FDA de los Estados Unidos, evalúa todo cuestiones relacionadas con la calidad, los buenos procesos de buena manufacturación, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de todo esto, no están exentas de riesgos. Y esto también tiene que ver porque los procesos, como fue en el caso de la epidemia de la COVID, ante la gran emergencia sanitaria, que la gente se moría y que se necesitaba con suma urgencia algo para tratar de evitar los casos graves, las hospitalizaciones y de alguna forma prevenir el contagio, no, porque no se puede prevenir, pero bueno, por lo menos las consecuencias más graves en la población fue que se acortó mucho los tiempos en la producción de las vacunas, y fue así que en realidad las agencias reguladoras autorizaron la comercialización de estas vacunas acortando estos periodos, ¿sí? Si bien la evidencia que evaluaban era de calidad, era, digamos, de alguna forma una evidencia mucho más limitada. De todas formas, en la región de las Américas, a diferencia de otras partes del mundo, la vacunación tiene gran aceptación por la población. Pero no hay que mencionar en realidad que existen dudas acerca de la seguridad, sobre todo en relación a estas vacunas de la COVID. La vigilancia en vacunas, de la seguridad de vacunas, tiene como objetivo precisamente tratar de detectar de manera temprana y analizar estos llamados eventos adversos, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, que se llama por sus siglas SAVI, con la finalidad de tratar de detectarlos a tiempo y minimizar el impacto negativo, o sea, intervenir para minimizar el impacto negativo que tiene en la salud de las personas en el programa de inmunización. El sistema de vacunación seguro está constituido por varios componentes. Son 5 componentes y una serie de actividades que todas se desarrollan de manera interinstitucional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, uno de ellos es las vacunas de calidad, que se ocupa la Autoridad Regulatoria Nacional, como les dije. Cuestiones relacionadas con el almacenamiento y distribución, donde acá hay que tener en cuenta eh, lo que es la cadena de frío. Cuestiones relacionadas con la inyección segura, y acá tenemos que hablar de estrategias de vacunación, pero también estrategias que hacen a la aplicación y el manejo de los desechos. Después, aspectos relacionados con la vigilancia de los ESAVI, o sea, todo lo que tenga que ver con la investigación sistemática
de estos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, y cuestiones relacionadas también con la gestión de estos datos, con la comunicación, con la prevención y el manejo de las crisis. La vigilancia de los ESAVIs en nuestro país en realidad es muy similar a la vigilancia o el sistema de vigilancia de los medicamentos. Por un lado tenemos que constituye un método pasivo consistente en las notificaciones voluntarias a través de las fichas de notificaciones que están en la página del ANMAT. Entonces comunican tanto la persona afectada como por el evento como la institución de salud. También tenemos sistemas de vigilancia activa que pueden realizarse a través de las unidades centinelas del ANMAT que vigilan estos ESAVIs y los EVADIE, que ahora vamos a hablar. Y tenemos un nuevo actor acá que es la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, por sus siglos CONASEVA, que la función es o el rol de esta comisión precisamente es desarrollar un sistema de vigilancia que permite la detección de estos eventos, pero también lo que se ocupan es del análisis y la clasificación, ¿sí?, de los mismos, y lo que buscan es dotar al sistema de una herramienta que garantice el uso seguro de estas vacunas. Como para recordar el concepto de farmacovigilancia, recuerden que les habíamos contado durante la cursada de fármaco que a partir del 2002 la OMS ya la considera una ciencia, ¿sí?, que se relaciona con todas las actividades de detección, evaluación, prevención de los efectos adversos de los medicamentos y otros problemas relacionados con ellos, y lo considera una ciencia porque amplía sus incumbencias a las hierbas, a las vacunas, a los dispositivos médicos, a los hemoderivados y también a los errores de medicación. De todas formas, hay un concepto relacionado propiamente con la farmacovigilancia en vacunas y se refiere al conocimiento y actividades relacionadas, similar al de los medicamentos, con la detección, evaluación, comprensión y comunicación de los ESAVIs y otros aspectos relacionados con la vacunación e inmunización, con la finalidad de obtener información que garantice, como dije hoy, el uso seguro de las vacunas. Los ESAVIs, por sus siglas, significa evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización, y se lo define como cualquier situación de salud, o sea, puede ser un signo, puede ser un hallazgo anormal de laboratorio, puede ser un síntoma o incluso una enfermedad generalmente desfavorable, no intencionada, que aparece posterior a la vacunación o inmunización, pero no necesariamente tiene una relación de causal con este proceso de vacunación o con la vacuna. La diferencia con los medicamentos es que las vacunas se administran a personas generalmente sanas. La tolerancia de las personas a los eventos es menor porque en realidad existe como una percepción como que el riesgo es bajo. Son administradas mayoritariamente a los niños. En caso de campañas de vacunación se administran a gran escala, de manera masiva, y con las mismas se busca no solo beneficiar a la sociedad, no solo al individuo, sino también a la sociedad. Este gráfico que está sacado del manual de vacunación de la OMS, fíjense, es como que muestra la secuencia operativa que se hace una vez detectado o una vez ocurrido, mejor dicho, un ESAVI. Generalmente lo primero es la detección y por supuesto la atención integral a la persona afectada. Luego se notifica al sistema de salud, se comunica al paciente, a los familiares. Se inicia un proceso de investigación, que este proceso de investigación tiene que ver con la búsqueda de evidencia para tratar de establecer algún tipo de asociación causal con la vacuna, y se hace sobre todo en los casos graves de las vacunas, de los eventos graves. Obviamente se analizan los datos, se los clasifica, se analiza la causalidad y después, como todo proceso de farmacovigilancia, implica una retroalimentación con acciones correctivas para minimizarle el riesgo que se dan tanto a nivel de las personas que fueron afectadas por el evento como a nivel de los notificadores. En general, ¿quién va
¿quiénes notifican los eventos supuestamente asociados a una vacuna? En la mayoría de los países, en 17 países, un 48% lo hace el Programa Nacional de Inmunizaciones. Pero hay otros países donde lo realizan tanto el Programa Nacional de Inmunizaciones como la autoridad regulatoria. A su vez, en muy poquitos países solamente 3 lo hace o es responsabilidad exclusiva de la agencia o el ente regulador, y en otros países en realidad no se designa a una tercera, a otra institución independiente del programa de inmunización o del ente regulador para que informe estos casos. En nuestro país, la notificación se hace generalmente al ente regulador, en este caso es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que funciona en la ATMAT, y en su página, como ustedes pueden ver acá, tienen dentro de los distintos formularios para notificaciones de efectos adversos, tenemos, como está señalado acá, la ficha o el formulario de eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización o ESAVI. Este formulario es similar a la ficha de notificación de medicamentos que nosotros les mostramos en la cursada, o sea, pide los datos del paciente, apellido, nombre, la edad, sexo, talla, pide la fecha de la notificación, la fecha en que la persona fue vacunada y la fecha en que le apareció la reacción. Esto es todo muy importante consignar. Hay algunos campos que por ahí son obligatorios, ¿sí? Si la carga del formulario es online, hay campos que hay que completar sí o sí. Después también, al igual que en relación a los medicamentos, pide la descripción del evento o del ESAVI de manera lo más detallada que se pueda, incluyendo fechas, a qué momento apareció, a los cuántos minutos, días, semanas de haberse vacunado apareció el evento, escribir cada uno de los signos y síntomas que pasó, que sufrió ese paciente. También si tiene algunas condiciones médicas relevantes, como ser alergia, diabetes, hepatopatías o insuficiencia renal, si está el paciente inmunosuprimido o si está bajo tratamiento con corticoides o tiene enfermedades autoinmunes o cualquier otra situación de salud relevante que no figura en el listado y que hay que consignar. También es importante consignar la medicación concomitante en caso que el paciente tenga alguna enfermedad de base y esté tomando otros medicamentos, también se debe consignar. Si se hicieron estudios complementarios en relación a la vacunación, laboratorio, radiografía o electrocardiograma, también con fechas, consignando la fecha y el resultado de esos estudios, y luego consignar cuál fue el resultado de la ESAVI, si el paciente se recuperó sin problemas, si requirió algún tratamiento, si tuvo secuelas, si necesitó hospitalización o hubo una amenaza de vida. En cuanto a los datos de la vacuna, en este caso, me sale un aviso como que mi internet está medio fluctuante. Cualquier cosa se escucha bien, cualquier cosa me interrumpe. En cuanto a los datos de la vacuna, le decía, pide datos un poco más completos que la ficha de medicamentos. Pide tipo de vacunas, sitio de aplicación, las dosis, el laboratorio, el productor y el número de lote y serie. Y por lo menos hasta hace unos años pedía en lo posible que se envíe el frasquito de la vacuna que si se podía, ¿verdad?, que produjo ese SAVI a la persona. Después tiene una serie de preguntas que hay que responder y esto ayuda precisamente a hacer esa investigación para ver si hay asociación causal o no. Una de ellas dice, recibió otras dosis previamente del mismo tipo de vacuna y hay que consignar fecha en caso de ser la respuesta afirmativa. Recibió al mismo tiempo otras vacunas, hay que consignar cuáles y también la respuesta afirmativa. Recibió otras vacunas en las últimas 4 semanas, también hay que consignar cuáles si la respuesta es afirmativa. Después pide el lugar de la vacunación, si es el hospital, un CAPS, un vacunatorio, una farmacia. Si tiene antecedentes familiares de reacciones a las vacunas y también explicar cuáles en caso de ser la respuesta positiva.
el marco de la aplicación de la vacuna, si fue durante una campaña, si se trata de una vacuna de calendario, de indicación médica, y finalmente los datos del comunicador, ¿sí? Que esto en realidad pide los datos, pero simplemente los efectores, tanto periféricos como el ANMAT, pide por si se necesita completar algún otro tipo de información o pedir ampliación. Pero siempre estos datos se mantienen en confidencialidad. Una vez que los reportes llegan al ente regulador, que en nuestro caso es el ANMAT, se carga en sus bases de datos y se remite toda esa información a nivel internacional al centro en Uppsala, Suecia, al Centro Internacional de Monitoreo de Medicamentos. ¿Para qué? Acuérdense que toda la información relacionada con este tipo de eventos sirve para poder emitir señales en relación a algún medicamento, algunas vacunas. En realidad, en relación a las vacunas, hasta el momento han sido pocas las señales que ha emitido el ente regulador. Entonces, una vez que se detectó, se notificó, se hace una investigación para determinar y clasificar en cuanto a la gravedad y esa asociación causal que les digo. Hay distintos criterios de gravedad. En general, las ESAVI se clasifican en graves cuando puede causar la muerte o causa la muerte del paciente vacunado, pone en peligro la vida, obliga o prolonga la hospitalización, puede causar discapacidad o muerte, o se sospecha que causó alguna anomalía congénita o un aborto. En este caso de esta ESAVI grave, es obligación de cualquier profesional de salud, incluso el paciente, de notificar. Ahora, en caso de SAVIs no graves, que sería medio lo contrario, o sea que no pone en riesgo la vida del paciente, no necesita hospitalizaciones, generalmente no requiere tratamiento, desaparece en forma espontánea o de último un tratamiento sintomático y no ocasiona discapacidad ni trastornos a largo plazo. En cuanto a los tiempos de la notificación, una vez obtenida la ficha, las guías permiten una ventana de hasta 48 horas con la finalidad de tratar de hacer el reporte lo más completo posible. Ahora, si uno en el momento, que sería lo ideal, que está completando la notificación, logra hacerlo completo, la notificación se hace inmediata. Ahora, si se trata de una situación de riesgo o un ESAVI grave para la salud pública, la notificación debe ser de manera inmediata. Y para los eventos no graves sí existe una ventana de tiempo un poco mayor que puede ser un espacio hasta 7 días aproximadamente. En cuanto a, generalmente la notificación se hace a nivel jurisdiccional, o sea, acá en el caso nuestro, a nivel del Ministerio de Salud y también a nivel del ente regulador, o sea, se hace a nivel jurisdiccional, local y a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de hacer un estudio en profundidad o una investigación sobre cualquier ESAVI? Es poder determinar la causa y, por supuesto, buscar acciones que ayudan a hacer un seguimiento y a minimizar el riesgo con las vacunas. La investigación consiste nada más y nada menos en revisar todos los datos que fue aportado por el notificador para poder establecer esta asociación temporal, ¿sí? Para poder ver si hay reportes en la literatura de que una vacuna pueda producir ese efecto adverso. Y también para eso tenemos que dentro de la página de la OMS hay formularios específicos de investigación y hay guías las distintas patologías, ¿sí? Que tienen criterios diagnósticos específicos. ¿Sí? Eso ayuda mucho para decir verdaderamente que ese efecto está asociado o puede ser producido o que se trata de ese efecto, como por ejemplo una anafilaxia. También tiene la colaboración Bright ayuda para con esos criterios y esas definiciones acerca de, para poder esclarecer el diagnóstico, digamos, de esa sintomatología que puede ser un ESAVI. Ahora hay que tener en cuenta ciertos puntos en la patogénesis de un ESAVI. Primero, el tipo de vacuna aplicada y la frecuencia del evento. Generalmente, si se trata de una vacuna de tipo virus vivos
atenuados o si son una vacuna inactivada o estas nuevas tecnologías que se utilizaron durante la epidemia de COVID, la pandemia, y la frecuencia del evento, que estos generalmente están descritos en los ensayos clínicos. Cuando aparecen los eventos adversos hay como una frecuencia esperada de cierto tipo de reacciones. Por ejemplo, la reacción de anafilaxia, que es un evento raro, que puede ocurrir con cualquier vacuna, pero es un evento raro, como les dije, 1 en 10.000. Hay que también ver la vía de administración, si se respetó la vía que estaba indicada en la administración, la composición de los inmunobiológicos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los aditivos, con los preservantes, con los conservantes, ¿sí? Con los antígenos, para ver si el evento se asocia a alguno de sus componentes, y por supuesto las características del huésped, ¿sí? Hay que ver si el paciente verdaderamente está sano o tiene alguna patología de base o está inmunosuprimido, que en este caso las vacunas están contraindicadas o algunas vacunas están contraindicadas, o si se trata de un estado especial como ser, por ejemplo, el embarazo, también hay que hacer, de acuerdo al tipo de vacuna, hay que hacer un análisis a ver si conviene o no que la embarazada se aplique esa vacuna. Bueno, a modo recordatorio, las vacunas se clasifican según los distintos tipos, atenuadas, inactivadas o las vacunas de subunidades, que generalmente hoy por hoy son las que más se están imponiendo, las vacunas de subunidades, como ser la vacuna de la hepatitis B, la influenza o las que les comentaba, las nuevas tecnologías de COVID, pero también siguen existiendo las vacunas atenuadas, ¿no? Tanto de origen viral como bacteriana, como las inactivadas. Acá, en relación, como les dije hoy, acá quiero introducir un nuevo concepto que tiene que ver con esto del evento adverso de interés especial, que es un EVADI, que generalmente es una situación clínica muy particular que tiene significación desde el punto de vista clínico y tiene un potencial de poder estar asociado con una vacuna. Y esto surge precisamente, este evento de interés, en relación a esa vacunación masiva de la COVID. ¿Y por qué? Porque al acortarse los tiempos en la producción, precisamente no se pudo tener evidencia o gran cantidad de evidencia en relación a la seguridad de las vacunas. Entonces, todos estos efectos que ahora se llaman EVADIs, que hay un listado, hay que vigilarlos, sobre todo cuando aparece una nueva vacuna. Esto está extraído del manual de EVADI, de SAVI, de la OPS, y fíjense lo que dice. Todo evento de importancia médica detectado, definido y especificado de antemano que pueda guardar una asociación causal con un producto vacunal y que debe vigilarse cuidadosamente y confirmarse mediante más pruebas específicas. Esos son los EVADIS. Y a su vez pueden ser graves y no graves también. La lista de tales eventos que se consideran potencialmente atribuibles a la vacuna contra la COVID-19 incluye eventos graves que se han presentado ya con otras vacunas, como ser el síndrome de Guillain-Barré, la encefalomielitis diseminada aguda y la anafilaxia. Eventos graves posiblemente relacionados con las nuevas plataformas, con los adyuvantes o con el fracaso o la inmunogenicidad de la vacuna, como la enfermedad potenciada asociada a la vacuna, que la sigla es EPAV, o eventos que pueden ser inherentes a determinados grupos de población. Todo esto constituyen los eventos de interés y tiene el manual un listado de aproximadamente 20 eventos, donde fíjense, tenemos la anafilaxia, el síndrome de trombosis con trombocitopenia solo, convulsiones generalizadas, síndrome de Guillain-Barré, como les dije, encefalitis aguda. Después tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y en adultos, síndrome de dificultad respiratoria, vasculitis cutánea, artritis aséptica, entre otras. Son como 20. Todos estos son entonces eventos de interés, en este caso asociados a la vacunación de la COVID-19, que están en estudio. Por ejemplo, si recibimos un reporte de anafilaxia en relación a una de estas nuevas vacunas, uno puede consultar, como yo le estoy mostrando el manual, y dice que la anafilaxia se define como un síndrome clínico
que se caracteriza por la aparición repentina con progresión rápida de signos, síntomas y compromisos de múltiples sistemas orgánicos, por lo menos dos, mayor o igual a dos, a medida que el cuadro progresa. Y la gravedad se define porque por lo menos tiene que afectar esos dos órganos, ya sea compromiso cardiovascular y o respiratorio. Pero a su vez, el grupo colaboración lo que hace es establecer 3 criterios diagnósticos mayores para anafilaxia, que tiene que ver un criterio dermatológico mucoso, fíjense, urticaria generalizada, angioedema, prurito, criterios mayores cardiovasculares y criterios mayores respiratorios. Y una lista de criterios menores, como ser también dermatológicos, cardiovasculares o respiratorios, y también incluye gastrointestinales y de laboratorios. Acá le traje un ejemplo de un ESAVI post vacuna Sinopharm, una persona que a los 15 minutos de haber recibido la vacuna, ahí está, refiere rash, hormigueo en las piernas, hipertensión, mareo, falta de aire, dificultad respiratoria. Es en realidad internado en el servicio de emergencia, lo tratan con epinefrina y se diagnostica shock anafiláctico. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que estos signos de sintomatología cumple con los criterios de anafilaxis que mencionamos recién? No se me duerman. Diego Salvatierra, ¿qué opinás? O Alexa Cardelino, que son los que veo acá. Hola. ¿Sí? ¿Diego? Sí, yo digo que sí. ¿Cumple? ¿Y qué dice Alexa? Sí, en general, para no dilatar más esto, cumple con los criterios de anafilaxis que están en el manual que les dije. Uno de los EVADI que está en estudio, precisamente, es la trombosis asociada con el síndrome trombótico asociado con trombocitopenia, que se dio sobre todo en pacientes del sexo femenino jóvenes, menores de 55 años, y se la asoció a las vacunas vectorizadas, como ser, por ejemplo, la vacuna Chadox. Y fíjense que en realidad lo que se vio en este tipo de lo que se está analizando y lo que se pudo comprobar hasta el momento es que uno de los agentes causales podría también estar o tener relación los anticuerpos contra el factor plaquetario 4. ¿Sí? Y otra investigación que se está, o otro efecto, otro EVADI que está en estudio es la parálisis de Bell, asociada sobre todo a las vacunas inactivadas, como es el ejemplo de la vacuna Coronavac. ¿Sí? Este es un estudio de casos y controles con una corte anidada que se hizo en Hong Kong, ¿sí? Donde se evalúa el riesgo de parálisis de Bell en 42 días posteriores a la vacunación, tanto de la vacuna BioNTech, que es la de Pfizer, comparada con la vacuna inactivada de Coronavac. Fíjense, entre 23 de febrero y el 4 de mayo del 2021, 451.939 individuos recibieron la primera dosis de Coronavac y 537.205 participantes o pacientes recibieron la primera dosis de la BioNTech. De esos, 28 tuvieron casos de parálisis de Bell confirmado, que es correspondiente al brazo que estaba recibiendo Coronavac. Y 16 casos fueron reportados en los que recibieron la vacuna de BioNTech. Incluso muestra que la medida sumaria da unos radios de 2.38 para la vacuna Coronavac, muy por encima de la vacuna de BioNTech, que es 1.77. O sea, en este estudio que fue publicado en la revista Lancet, lo que termina concluyendo es que los hallazgos sugieren, porque dice sugieren, que existe un incremento considerable de riesgo de parálisis de Bell, posterior a la vacunación con la Coronavac.
Sin embargo, también por suerte aclaran los autores que necesitan estudios adicionales para confirmar estos hallazgos en otras regiones. Estos son algunos ejemplos en cuanto a los EVADIS y lo que se está estudiando. Ahora bien, la investigación también, y con los datos aportados por el notificador, lo que uno hace es tratar de determinar la asociación causal o la probabilidad que el evento o el ESAVI esté relacionado con la vacuna administrada. Para eso, aparte de esa investigación de la evidencia, se aplican algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, esta es la secuencia. ¿Hay evidencia de otras causas? ¿Existe asociación causal conocida? Y a su vez, si existe, ¿está dentro del tiempo de ventana? ¿Hay evidencia en contra de la relación causal o se puede explicar por otros factores? Bueno, estas son una serie de preguntas que acá les traje de ejemplo para mostrarle en el caso de una vacuna que se hizo, una vacunación en Perú contra la fiebre amarilla, donde la ESAVI que se estaba evaluando era la disfunción multiorgánica. Entonces, ante la primera pregunta, era si había evidencia sólida de otras causas, se pregunta, ¿esta persona, la historia clínica, el examen clínico o las pruebas de laboratorio realizadas confirman otra causa? Y en base a las respuestas es que después se va a sacar, se va a poder inferir la asociación causal. Después, ¿existe asociación causal con la vacuna o la vacunación? O sea, y ahí tienen en cuenta, por un lado, las componentes de la vacuna, si existe evidencia en la literatura, ¿sí?, que esta vacuna puede llegar a causar este evento notificado, si existe plausibilidad biológica y si esta persona alguna vez tuvo alguna prueba que relacione la vacuna, ¿verdad?, o alguno de sus ingredientes. Fíjense que muchas veces, acuérdense que hablamos del tema de los componentes de la vacuna, en su momento se utilizaba como preservante el timerosal, y a medida que aumentó la cantidad de vacunas, que aumentó, digamos, la exposición a este preservante, fue que empezaron a aparecer casos de autismo. Y se creía en su momento que había una asociación causal. Acá había toda una evidencia de tipo controversial, porque para el año 2007, 2008 sí se suspendió el uso de timerosal en las vacunas precisamente porque se creía que era el autismo. Después en 2014 se pudo establecer que en realidad el autismo no tiene ese origen, sino tiene más bien origen genético, entonces no tenía nada que ver el timerosal de las vacunas, pero bueno, hoy por hoy ya las vacunas no tienen timerosal como preservante, al menos la que yo estuve investigando, aparentemente no las tienen. ¿Por qué? Porque se sabe que son genotóxicas y citotóxicas, entonces no se usa. Eso en relación a algún componente de la vacuna. En cuanto a la calidad de la vacuna, también, si bien es raro, porque pasa por controles de la agencia reguladora, pueden haber. Después también puede, si se vio algún error programático, fíjense, un error al momento de prescribir o efectuar las recomendaciones del uso de la vacuna, como usar más allá, no usar más allá de la fecha de vencimiento, si la vacuna se administró en forma no estéril, ¿sí?, si el aspecto macroscópico de la vacuna, el color, etcétera, eran normales cuando se administró. Después tenemos otro factor que también surge ahora, un criterio, que es la ansiedad al momento de la vacuna, si esa persona antes, durante o después de la vacunación, fíjense, estaba estresado. Por ahí hay evidencia sólida en contra de una asociación causal, o sea que se puede llegar a explicar por otro motivo, y hay otros factores, ¿sí? Esto termina entonces en esta clasificación. Una vez que uno completa todo ese algoritmo, termina poder clasificar en alguna de estas categorías. Por ejemplo, el evento relacionado con la vacuna o cualquiera de sus componentes, como los dije, adyuvantes, conservantes, estabilizadores. El evento relacionado con un desvío de calidad, ¿sí?, que le dije que era una cosa más rara que suceda, pero puede suceder, ¿verdad?, porque pasan por controles de manufactura.
evento relacionado con un error programático, ya sean los procedimientos para cualquier fase del ciclo de la vacuna, desde la distribución o hasta incluso el desecho de los residuos, y este sería el único evento o ESAVI que se puede prevenir. Después tenemos el evento por estrés, que es algo nuevo, ¿sí?, que se introdujo, que ya sea antes, durante o inmediatamente después del proceso de vacunación. El evento coincidente, ¿sí?, que generalmente se puede explicar por otra causa, ¿sí? Por ejemplo, el paciente muchas veces se ha pasado con el síndrome de Guillain-Barré, que al hacer el análisis exhaustivo, si fue o no la vacuna, se ha visto que fue un evento coincidente cuando analizan todos los datos, o eventos no clasificables cuando la evidencia que se tiene no es suficiente, entonces no se puede encuadrar en ninguna de estas categorías. Bueno, esta es finalmente la clasificación. Otra forma, cuando uno tiene información adecuada, entonces puede ver si el evento se asocia o no con la vacuna, como dije, con el producto, con la calidad, con el contexto y el proceso de vacunación, que tiene que ver con los errores programáticos, ¿sí?, o el estrés del paciente al momento de la vacunación. Si la evidencia es indeterminada como para poder hacer una asociación temporal, si se puede asociar por otra causa, que son los eventos coincidentes, o si la información no es la adecuada, entonces el evento se dice que es no clasificable. Bueno, perdón, pero se me salió la... Entonces, para terminar, como ustedes pueden ver, al igual que los medicamentos, la aplicación de las vacunas no está exenta de riesgo. Pueden producir efectos adversos, que en este caso se llaman eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, que pueden ser graves y no graves. Lo importante que quiero que ustedes sepan, y como futuros médicos, es que es importante conocer la frecuencia de estos eventos. Entonces, por eso es importante también poder notificarlos, identificarlos, notificarlos y hacer una vigilancia para que después las autoridades sanitarias puedan implementar medidas para que maximicen los beneficios en relación al riesgo. Si bien, como dije, la mayoría de los ESAVIs no son graves, también debemos descartar, también podemos encontrar efectos graves, y también tenemos que tener en cuenta estos nuevos EVADIS, estos eventos adversos de interés especial, sobre todo en relación a estas vacunas nuevas. Algunos EVADIS, como nombré, en relación a la COVID, como trombosis, trombocitopenia, parálisis, se encuentran en estudio, requieren nuevas investigaciones para poder determinar o conocer ese perfil de seguridad y poder determinar esa asociación causal para ver si está relacionada o no con la vacuna o con el proceso de inmunización. Bueno, ¿alguna consulta? Están todos muy callados. O están durmiendo, o entendieron todo, o no entendieron nada. Ahí el chat. Ahí en el chat dice muy claro, perfecto. ¿Entendió? Aparentemente todo claro. Bueno, Ahí. entonces con esto prácticamente estamos finalizando ya la cursada, queda solamente la instancia de Evaluación. Esperemos que a todos les vaya bien, o si no, bueno, está el recuperatorio, pero calculo que todos saldrán bien. ¿Se entendió todo? Bueno. Muchísimas gracias. Bueno.